Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el sexto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 1. Azar había llegado de repente a la mansión y se había comportado de forma interesada hacia Eylul. Había entrado en un duelo de palabras mutuo con Ates. Después de que Azar se fuera del lado de Ates, Mercan se acercó a Ates y le dijo por qué vino Azar. Ates le dijo a Mercan: no lo sé, pero que Azar ande alrededor de nosotros no es sin motivo. Terminé mi trabajo, vamos juntos a ordenar la habitación para Eylul. La pareja subieron al piso más alto de la mansión, entraron en la habitación y empezaron a planificar. Tanto Ates como Mercan están alegres por la sorpresa que le harán a Eylul. Mercan le dijo a Ates: intentemos recordar qué cosas le gustaban a Eylul. Recuerdo que le gustaban las flores. En ese momento Ates empezó a recordar su recuerdo de la infancia con su hermana. Ates recordó que a Eylul le gustaban las flores de geranio. El tono de voz de Ates se afinó como si fuera a llorar y le dijo a Mercan si a Eylul le gustaban mucho las flores, especialmente el geranio. A ti te gustaban las flores amarillas, a ella las flores rosas. Mercan y Ates empezaron a ordenar la habitación. Los minutos avanzan, el ordenamiento de la habitación continúa. Eylul puso sobre la mesita de noche la foto enmarcada que se tomaron Ates y Eylul de niños. Se están colocando muchas flores en la habitación, especialmente geranios rosas. Se colgarán 3 cuadros en la pared, pero Mercan de ninguna manera le gustaron sus posiciones. Ates se cansó de cambiar el lugar de los cuadros y le dijo a Eylul: creo que a ti no te gusta nada. ¿Sí, cómo me aceptaste a mí entonces? Mercan de forma coqueta le dijo a Ates: bueno, tienes un tipo que se deja llevar. Un poco de romanticismo, un poco de conversaciones coquetas transforman a la pareja en momentos divertidos. El ordenamiento de la habitación finalmente terminó, realmente se diseñó de una forma en la que se pensó cada detalle con esmero. Mercan empezó a regar las flores como tiene alma de niña, empezó a rociar agua sobre Ates. Empezó una pelea divertida y cómica. En esos minutos en el cenador del jardín se viven conversaciones de interés entre Musein y Sayia. Sayia le gusta bastante la vida de la mansión. Musein le dijo a Sayia: no te acostumbres demasiado a esta comodidad porque Ates prepara una habitación privada para Eylul y luego te echará de la mansión. Sayia le dijo a Musein: las dos somos personas de mal carácter, si Ates se entera de que tú eres la mujer que separó a su hermana durante años, ¿qué hará? Sayia amenaza abiertamente a Musein para sacarle dinero. Musein le dijo a Sayia: mentiste tanto que ahora Ates no te creerá. Dará la impresión de que me calumnias porque no te quiero, ya no tienes escape. Musein piensa que los discursos de Sayia ya no tienen mucha importancia. ¿Pero es así para Sayia? Los minutos avanzaron, Ates y Mercan llevaron a Eylul a su habitación. Eylul al ver la habitación prácticamente se quedó hechizada, pero la foto del marco la emocionó. Vio la foto que se tomó con Ates de niña. Ates le dijo a Eylul: si hay algo en tu habitación que no te guste, lo cambiamos. Eylul al ver las flores que más amaba de niña se acercó a ellas, las olió y empezó a quererlas. Ates le dijo a Eylul: de pequeña amabas especialmente la flor de geranio rosa, incluso tenías dificultad para pronunciar la palabra geranio. A Eylul le gustó la habitación, pero el dolor que sufrió de niña le vuelve de forma traumática. En realidad no se debe recordarle el pasado a Eylul, pero Ates no es consciente de ello. Eylul le dijo a Ates: ¿pensaron que a cambio de unos cuantos objetos adornados me suavizaría con ustedes? Eylul luego tomó la foto enmarcada y se la dio en la mano a Ates. En Eylul de nuevo hay rebelión, de nuevo hay no aceptación. Eylul les dijo: se tomaron la molestia en vano, esta habitación me ahoga, necesito aire, y abandonó el lugar. Eylul camina hacia afuera de la mansión mientras Mercan va detrás de ella y finalmente la detuvo.
Mercan le dijo a Eylul: no debes ir a ningún lado sin avisarle a tu hermano. Eylul le dijo a Mercan: no necesito pedirles permiso, soy una prisionera. Estoy aburrida, saldré afuera, y se fue. Mercan fue de inmediato junto a Ates y le dijo: Eylul salió de la mansión, no pude detenerla. Ates entró en pánico y dijo: ¿por qué permitiste que Eylul se fuera? Mercan le dijo a Ates: Eylul es una persona adulta, ¿cómo puedo detenerla? Creo que se fue hacia el lugar donde vivía antes. Ates junto con Mercan se subieron al coche y salieron hacia ese lado. Por otro lado, Azar diseña nuevos planes en el jardín. Azar conversa con Abdo de forma centrada en descifrar aún más a Ates. Azar le dijo a Abdo: Ates ahora tiene dos alas, una es su esposa, la otra es su hermana. Ates ahora vuela en los cielos como un águila, les romperé esas dos alas. Azar se dio cuenta de que Ates valora mucho a su hermana. Quiere empezar su plan a través de Eylul. Por otro lado, Eylul camina por las calles hablando sola. Eylul dijo: como si les importara, y además me prepararon una habitación, esto es hipocresía. Intentan mantenerme cautiva en esa casa, no saben que nadie puede meterse conmigo. Ates y Mercan han llegado al barrio donde vivía antes Eylul. Mientras Ates caminaba por la calle con Mercan, se encontró con el hombre llamado Oran. A su lado de Oran hay amigos. Oran de forma grosera le dijo a Ates: ¿qué haces aquí? Abandona este lugar, este es mi barrio. Mercan dice que Ates no debe pelear y que debe buscar a Eylul. Oran empezó a lanzar las cáscaras de pipas que cascaba sobre Ates y le dijo: escucha a tu esposa. Ates no pudo soportar más y empezó a pelear con Oran. Los otros dos hombres, aunque no son muy corpulentos, intentaron meterse en la pelea, pero Mercan los detuvo. Mercan realmente era exitosa dando patadas y puñetazos, lanzando patadas y puñetazos a esos dos hombres, los mantuvo lejos de Ates. Eylul, mientras deambulaba por las calles, los vio desde lejos y empezó a correr hacia ellos. Uno de los hombres intentaba darle un fuerte puñetazo a Mercan cuando Ates lo detuvo con toda su fuerza. Eylul, desde lejos, de forma paniqueada, le gritó a Ates: hermano. Estaba asustada, se había preocupado por su hermano. Ates, al oír la voz de hermano, se ilusionó. Años después oía esta palabra. Ates detuvo la pelea y empezó a mirar a Eylul. Oran aprovechó esto, sacó la navaja de su bolsillo para clavársela a Ates. Mientras Ates y Mercan miraban la llegada de Eylul, Oran se acerca a escondidas por detrás a Ates con la navaja. Eylul gritó: hermanito, cuidado. ¿La vida de Ates estaba en peligro? ¿Esta pelea terminaría con el resentimiento? La continuación en la parte 3.